Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orarle a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te oramos, Señor, que seas tú transformándonos, Señor, por medio de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, que nos sigas transformando, Padre. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y esta predicación. Que seas tú hablándonos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer un pasaje que es por todos muy conocido, pero que es bueno recordarlo porque hay varias enseñanzas allí muy interesantes. Pero vamos a leerlo así, no hablemos hoy de todos los versículos. Es un poquito largo, pero vamos a leerlo completo. Bueno, ni siquiera es completo todo lo que vamos a leer. Vamos a leer Juan capítulo 4 del 1 al 26. Siempre son 26 versículos. Pero es bueno leerlo y refrescar la memoria en este pasaje. Vuelvo y digo, muchos o todos, yo creo, han escuchado este pasaje, que es el pasaje de la mujer samaritana. Entonces vamos a leerlo y después pasamos a estudiarlo un poco. Entonces empieza así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber y que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y así pues le puse el título a la predicación: yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías del que tú estás hablando. Fue lo que Cristo le dijo. Ahora, sabemos que Juan escribió este evangelio, todos lo recordamos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Por lo tanto, cualquier pasaje que nosotros veamos tenemos que verlo a la luz de este principio general o de este objetivo general de Juan, ¿sí? Todo lo que está escrito tiene que ver, en últimas, con eso, con ese propósito de que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías anunciado por tanto tiempo, y que creyendo en Él podemos ser salvos y tener vida eterna. Eso es lo que enmarca todo el libro de Juan. Ahora, otro versículo que de Juan que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al que has enviado. O sea, Jesús en un versículo dice así: esta es la vida eterna, la define, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios y que conozcamos a Cristo, a quien Él ha enviado. O sea, conocer a Dios, porque Jesús es Dios, es lo que sabemos. ¿Y qué es conocer? ¿Qué es conocer a Dios? Juan está hablándonos de que Jesús es el Hijo de Dios y varios testimonios, y vamos a mirar eso. Y también acerca de la salvación y de tener la vida eterna. Entonces define qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcamos a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces nos habla en el libro, en todo el Evangelio nos habla de Jesús. Y Jesús hizo, Jesús no hizo, Jesús dijo, Jesús subió, Jesús bajó, Jesús contestó así. ¿Y todo eso para qué? Para que conozcamos a Jesús. Y todo es para conocer a Jesús y a Dios, porque ahí es donde está la vida eterna. ¿Sí? ¿Pero qué es conocerlo? ¿Solo saber cosas de Jesús? ¿Solo saber la historia? Nació en tal parte, vivió así, estudió en tal colegio, se graduó en esto, y compró 2 casas y murió, o cosas así. No es eso, no es una biografía de esa manera de lo que se trata el conocer a Jesús. Aunque tenemos que saber, debemos saber, es necesario conocer qué fue lo que hizo hasta el más mínimo detalle que hizo Jesús cuando estuvo acá. Dios en la tierra viviendo con nosotros, ¿qué hizo? ¿Qué a cada momento? ¿Cómo respiraba? ¿Qué hacía? Sería muy bueno, ¿sí? Pero aún más que eso, de conocer íntimamente todo lo que Jesús hacía, ¿sí? Cuando se habla de conocer a Dios, de conocer a Cristo, es necesario que nosotros pensemos en que ese conocer es tener una relación íntima con Él. Y esta es la vida eterna, que tengas una relación íntima con Dios y con quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna, esa relación íntima. No es el hecho de que tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo de más allá para que Dios te dé pues algo. No. La vida eterna es tener la relación más personal, íntima, de amarlo a Él con pasión y con conocimiento, porque es Él. Amarlo a Él porque es Él. Así como Él dice, yo soy. Amarlo a Él por todo esto, y no porque Él cura, no porque Él sana, no porque Él hace lo que Él quiere. No. Es porque Él es. Y eso es lo que Juan trata de hacer durante todo el Evangelio. Y en todos los pasajes pues se ve eso en el fondo. Mostrar no solo redactar, sí, yo me acuerdo que él bajó y subió tal cosa, no.
Hay que conocer todos los detalles, sí, pero es para buscar que cada quien de nosotros busquemos esa relación con nuestro Señor. En medio de los relatos que confirman esa verdad general de Juan en su Evangelio, hay muchas otras enseñanzas, ¿sí? En cada uno de los pasajes que él habla para conocer de Jesús, para conocer a Jesús, en medio de todos esos pasajes hay muchas otras enseñanzas que son básicas, son muy importantes para entender el mensaje de salvación que él de todas maneras está dando en su Evangelio. Y cuál es el propósito de la venida de Jesús a este mundo. No es solo el mostrar que Jesús es Dios y que creyendo en Él, tener vida eterna. En medio de toda esa explicación y de lo que cuenta Él, hay muchas otras enseñanzas que son básicas para la vida de nosotros como cristianos. Y entonces es así como llegamos a este pasaje de Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí? Él está en ese plano. Entonces, en este pasaje, pues Juan continúa con los testimonios para demostrar de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Primero, recuerdan, es un testimonio que él hace, Jesús es el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y todo esto, una declaración de Juan, de la revelación que Dios ha hecho en él. Después viene un testimonio de Juan el Bautista, después vienen testimonios de los discípulos, después viene el testimonio del fariseo, Nicodemo, ¿sí? Testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esta es la primera vez, en el pasaje que acabamos de leer, es la primera vez que el testimonio viene de los mismos labios de Cristo, de los mismos labios de Jesús. Él dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Es dicho por Él, no por nadie más. Yo soy aquel Mesías. Pero en medio de todo este pasaje, Juan relata un momento muy especial por medio del cual Jesús nos muestra cómo se debe evangelizar. ¿Qué es eso? O cómo se puede llevarle el mensaje a una persona, a otra persona. En medio de todo esto, enseña eso. Entonces, sin olvidarnos del objetivo principal de demostrar eso, de que yo soy el Mesías, y de que todos creamos eso, está una muestra de cómo Jesús evangelizó, cómo Jesús evangelizaba. ¿Cómo es que nosotros nos podemos aproximar, acercar al mundo incrédulo? ¿Y cómo podemos llevarlos a escuchar y entender lo que ofrece el Evangelio? Lo que ofrece el Evangelio y lo que exige el Evangelio. ¿Qué es lo que ofrece el Evangelio? Salvación, perdón eterno, salvación eterna. Que salvación eterna pues es el disfrutar por la eternidad de la presencia de Dios en medio del gozo, en medio de todo lo bueno que existe. ¿Y qué es lo que exige el Evangelio? Reconocimiento de pecado, arrepentimiento, lo mismo, y creer en Cristo Jesús. Es lo que exige. Cree y será salvo. ¿Qué ofrece la salvación? ¿Qué exige? Arrepentimiento y creer en Cristo Jesús. Y sabemos que si alguien no reconoce que es pecador, si alguien cree que no tiene de qué arrepentirse porque ha sido muy bueno y que sus obras buenas pesan más que las obras malas y que por eso Dios estaría como medio obligado a darle la salvación o cosas así, o no reconoce que en realidad él haya pecado gravemente ni nada de esas cosas, pues está muy equivocado, porque de todas maneras todos somos pecadores, no hay ni uno que no lo sea, todos somos pecadores, todos nos hemos apartado de Él. Y recordar lo que Jesús mismo dijo, Jesús no vino a salvar a los que no creen, no vino a salvar a los que creen que no necesitan salvación, porque esos pecados no son graves, sí, qué pena, sí, tal cosa, pero no lo ven como lo que es un pecado, por pequeño que sea. Pierde uno completamente la vida eterna y va a ganar una vida eterna en el infierno,
una muerte eterna en el infierno. Entonces Jesús no vino a salvar a los que no se arrepienten, sino vino a salvar a los pecadores, a los que se reconocen pecadores y se arrepienten. Entonces, en este pasaje se puede apreciar, por una parte, la humanidad de Cristo. La humanidad. Él es 100% hombre. En lo que leímos, vemos que Jesús estaba cansado, estaba sediento, estaba necesitando comida. Y lo leímos, ¿sí? Envió a sus apóstoles, oiga, vayan allá. Dicen que era la hora sexta, o sea, era como el mediodía, o sea que ya habían caminado toda la mañana, era la costumbre, pero ya era mediodía, ya estaban cansados. Entonces él le dijo a los apóstoles, oiga, vayan y consiguen algo de comida, ¿sí? Allá en Samaria, que era algo en contra de las costumbres de que un judío fuera a comprar comida por allá en un pueblo de Samaria, en Sicar. Vayan y consiguen comida. Ellos fueron. ¿Y por qué no iba él? Ya lo vamos a ver, porque él necesitaba estar solo con esta mujer. Para esa cita programada desde la eternidad, para que él hiciera eso. Él se quedó ahí y estaba cansado, entonces se quedó sentado. Oiga, vayan usted, yo estoy aquí cansado. Y estaba sediento, y vino una mujer y le dijo, oiga, yo tengo sed, regala un poquito de agua. Todo eso para significar que él es humano, como tú, como yo. Él se cansaba y tenía sed y demás. Entonces, en este pasaje se ve la humanidad de él y se ve la divinidad de él. ¿Cómo se ve la divinidad de él? Pues lo sabemos, porque se ve su omnisciencia, porque cosas muy ocultas de la vida de esta samaritana, él las sabía. Y eso solo lo podía saber Dios. ¿Sí? Y de eso se dio cuenta ella. ¿Sí? Y por eso al final dice, yo creo que tú eres un profeta. Yo creo que... Y a la larga, pues lo vamos a ver a través del pasaje. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Natanael se encontró con Jesús y Jesús le dijo, yo te conocí que tú estabas allá debajo de la higuera? Y Natanael, ¿cómo? Pero si absolutamente nadie podía saber eso. Y él mismo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo aquí la mujer samaritana. Tú me estás diciendo toda mi vida y eso no lo sabe nadie. ¿Cómo es que tú lo sabes? Solo tú puedes ser profeta. Solo tú, y a la larga va a reconocer que solo él puede ser Jesús. Ahora, una de las cosas que más sorprende de Jesús en este pasaje es que la declaración de yo soy el Mesías no la hizo ante ningún líder religioso de Israel, ni siquiera lo declaró en Jerusalén en una asamblea de la sinagoga o lo que fuera, ante ninguna entidad religiosa de yo soy el Mesías, no, sino que se lo dijo fue a solas a una mujer samaritana y por lo tanto una mujer marginada. Por una parte samaritana, odiada por los judíos. Por otro lado, odiada por los mismos de Samaria porque era una mujer adúltera, ya había tenido 5 maridos y con el que estaba viviendo en ese momento no era marido. Entonces era rechazada hasta por la misma sociedad de Samaria. A una persona así, samaritana, mujer y así, con esa vida. A esa persona escogió Jesús para decirle, yo soy el Mesías. ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? O mejor dicho, lo que piensa, uno nunca podrá saber cómo son los razonamientos de Dios, de Cristo, para sus cosas. Son cosas completamente opuestas a lo que nosotros normalmente pensamos. Porque en ese momento los samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Era una forma corrupta, era un pueblo corrupto de parte de la raza judía, ¿sí? Los judíos, los samarios eran unos judíos que permanecieron al norte de toda Palestina, al norte
el pueblo, Israel se dividió cuando lo de Salomón, entonces quedó la parte norte, que eran 10 tribus, y la parte sur, que eran 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y la de arriba, la del norte, eran todas las otras 10 tribus. Entonces eso quedó llamándose Israel, y lo de abajo quedó llamándose Judá. Cuando en el 722 a.C., Asiria invadió fue la parte norte, y entonces hubo unos que quedaron allí, en la parte norte, y los asirios se llevaron al resto, a todos los judíos, ¿sí? Y en cambio de eso, los asirios trajeron gente de todos sus pueblos paganos, idólatras, y llenaron el vacío dejado por estos judíos que ellos se llevaron. Y eso es lo que acostumbraban a hacer para poder dominar culturalmente y de todas las maneras posibles a los territorios que ellos invadían. Entonces, esa era la situación de Samaria. Unos pocos judíos que recibieron a todos estos paganos idólatras, y ellos se mezclaron, se casaron, tuvieron hijos, y deshonrando completamente a la raza judía. Entonces ellos eran odiados por la raza judía. Después cuando los judíos volvieron, eran unas personas que las tenían en muy bajo concepto, y las odiaban a todos los samaritanos, diciendo que ustedes no son judíos, ustedes no. A pesar de que muchos de esos samaritanos todavía conservaban algo de lo del Antiguo Testamento, pero ellos solo respetaban, digamos, era lo del Pentateuco. Ninguno de las otras enseñanzas de los otros libros del Antiguo Testamento ellos respetaban. Pero esa mezcla con la idolatría y demás, entonces ellos generaron su propio centro de adoración, y aparte de lo de Jerusalén, y ellos eran otra cosa y eran odiados. En general, todos los samaritanos. Entonces, ellos se convirtieron en un pueblo híbrido, ahí una mezcla de paganismo. Abandonaron el judaísmo y se unieron a paganos idólatras. Entonces, esta era la mujer con la que Jesús hablaba. Una mujer de estas características. Además de ser samaritana, se había casado varias veces y tenía en esos momentos una relación adúltera con la persona que vivía. Además, esta mujer era una persona ignorante de la verdadera religión. Jesús le dijo: tú no sabes qué es lo que adoras. Lo acabamos de leer. Tú no sabes qué es lo que adoras. Al menos los judíos en el Antiguo Testamento. Pero ustedes ni siquiera saben qué es lo que adoran. Ella, pero de todas maneras, ella tenía conocimiento del Mesías y tenía conocimiento de muchas cosas de los judíos. Ella, a diferencia de Nicodemo, todo esto lo estoy diciendo para enmarcar bien qué es lo que estamos hablando, qué es lo que Juan está presentando, ¿sí? Entonces, esta mujer samaritana, al contrario de Nicodemo, de que Nicodemo fue y buscó a Jesús y le dijo: oiga, ¿qué más tengo que hacer? Porque usted debe ser alguien que viene de Dios, y yo soy un religioso que hago de todo, pero algo me falta. ¿Qué es lo que me falta para tener la vida eterna? Buscó a Jesús, y con conocimiento y todas esas cosas. Ella, pues, era todo lo contrario de Nicodemo. Ella no era ni religiosa ni nada, ni sabía nada de nada, ¿sí? Solo de oídas, algunas cosas del Mesías, sí, Dios, vida eterna, orar, Jerusalén, todo eso, judíos. Y es precisamente ante una mujer así de insignificante y despreciada, ignorante de las cosas espirituales, ante quien Jesús declara su propia identidad. Para hacer eso se necesita que Jesús sea una persona muy humilde, sencilla, que no le importa sentarse a comer con quien sea, no importa qué clase social pertenece, eso a él no le importa para nada. Que sea un expresidiario, que sea el que sea, él va, él busca, ¿sí? Y esto confirma lo que Jesús diría después de que él vino a salvar a pecadores de todo pueblo, lengua y nación. A todo el mundo. La salvación es para todos. La salvación es para todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo,
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús. No dijo a los que tienen dinero, no dijo a los que se vistan bien, no dijo a los que se conozcan todo el Antiguo Testamento de memoria, no dijo nada de eso. A todo el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. La Gran Comisión también lo dice, ¿eh? Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Él no hace discriminación de nada. Sentarse con una samaritana que era odiada de todo, por todo el mundo. La salvación es para todos, sin distingos de ninguna clase. Dios no hace acepción de personas. Pero volvamos un poquito al pasaje que acabamos de leer. Versículos del 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, Juan hace esa aclaración. ¿Por qué hace esa aclaración Juan de que no, Jesús no bautizaba? Eran los discípulos y él solo predicaba y hablaba de arrepentimiento. La misma predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse y bautícense para mostrar su deseo de ser lavados espiritualmente, de que están arrepentidos y que están dispuestos a esperar a que llegue el Mesías para su salvación. Él predicaba lo mismo. Y ese era el bautismo que él promovía, pero él no bautizaba directamente. ¿Por qué? Porque eso era para evitar, no, es que mi bautismo vale más que el suyo porque a mí me bautizó directamente Cristo. Y lo mismo, algo parecido le pasó a Pablo. No, es que Pablo también en alguna oportunidad dice que él no bautizaba. Para que nadie dijera, no, es que a mí me bautizó Pablo. Mucho más especial. No, entonces él no bautizaba directamente, eran dos discípulos quienes bautizaban. Salió de Judea al ver que cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entonces él se fue de ahí, agarró para el norte para evitar conflicto con el ministerio de Juan. Sabemos que se traslaparon el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Cristo Jesús. Se traslaparon, la predicación era lo mismo, pero Jesús hacía milagros, Juan el Bautista no hacía milagros, más gente venía a donde Jesús. Entonces ese conflicto, Jesús no quería tener ese conflicto, más bien se apartó y agarró hacia el norte. Se fue hacia el norte para ir allá a Galilea, a la zona donde él quería predicar. Para ir allá había tres caminos, uno por el lado este, otro por el lado oeste, por la costa. Aquí tenían que pasar el Jordán, subir un poco y devolverse atravesando otra vez el Jordán, y era el camino que todos los judíos agarraban cuando iban hacia el norte. O había otro camino que era por el centro, pero ahí tenían que pasar por Samaria. Y los judíos no pasaban por Samaria, preferían los otros dos caminos a pasar por Samaria, porque se iban a encontrar con personas como la samaritana. Pero Jesús escogió fue ese camino, y le era necesario pasar por Samaria, dice ahí. No de que le era necesario porque era más corto y yo tengo afán, yo tengo que coger el camino más corto. No, le era necesario porque era prácticamente algo programado con Dios de que él tenía que ir allá a hablar con esa mujer. ¿Sí? Tenía esa cita. Y le era necesario pasar por Samaria. Entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Jacob había comprado todos esos terrenos, había hecho ese pozo, un pozo que era bastante profundo y que nunca se secaba, como 100 pies, dicen los entendidos, y ahí en ese pozo. Aunque había otros pozos cerca de Samaria, no tan profundos como este, pero existía ese que era el de Jacob. Entonces, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Entonces fue lo que ya les comenté, la hora sexta, o sea, como las 12 del día, ya habían caminado toda la mañana, estaba exhausto. Humano, era un hombre, se cansó y tenía sed, tenía hambre. Envió a los discípulos a conseguir de comer. Entonces en ese momento vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, ¿por qué vino esa mujer a esa hora?
al mediodía, cuando está el sol fuerte, cuando las mujeres acostumbraban a ir por el agua, o bien temprano en la mañana, o bien tarde, ya cuando el sol estuviera escondiéndose o una cosa así, porque era más fresco. Pero era a la hora que salían todas las mujeres. Y ella no quería estar al frente de todas las mujeres para que la señalaran y le dijeran, es que esa es. Y hablaran mal de ella. Ella no quería nada. Entonces ella fue al mediodía, que no era la costumbre. Pero por su situación, no me importa, voy y me aguanto más bien el clima antes que el desprecio de las personas. Entonces, por eso vino a esa hora al pozo, porque era rechazada por los demás. Entonces, Jesús mostró su misericordia y no le importó la reputación de ella. Él se puso al nivel de ella. Él se le bajó y le pidió un favor. Dame de beber. Dame de beber. ¿Nos humillamos nosotros así cuando nos encontramos con alguien? O más bien le hacemos el feo y este está como muy mal vestido. No, hágase para allá. Él no, él todo lo contrario. Y empezó a hablar con ella, le pidió, quebró todas las reglas de las costumbres hasta ese momento. Todas esas leyes o costumbres de los judíos contra los samaritanos, con ellos ni hablen. ¿Sí? Así trata uno a muchas personas. ¿Por qué? Porque son terroristas, por ejemplo. No, eso es terrorista, que va a hablar con esa persona. Es musulmán, no hable con él. No, ni lo salude siquiera. Uno no sabe qué va a pasar. Uno discrimina. No, ese es de mormón, eso ni hable. Jesús no hizo discriminación de nadie. ¿Por qué? Porque él tiene la verdad y va a hablar la verdad. Y eso es lo que importa. Y que la escuche todo el mundo. Para que todo aquel que en él cree, cualquiera. No, ese es un inmoral. No se vaya a sentar con él a explicarle nada. Él es inmoral, él es homosexual, él es esto. No. ¿Qué uno le ocurre? No, uno se puede sentar a hablar con ellos. No decirles, no, tranquilo, todo lo que estás haciendo está bien, no importa, bien, chévere. Usted es diferente, es lo que yo quisiera hacer. No, mentiras, pero bueno. No. Es decirles que están en pecado, es decirles cuál es el mensaje de la salvación y demás. Pero hay que decírselo a todo el mundo sin importar quién es. Todos son los mismos pecadores, como nosotros. Que también necesitamos salvación, pero nosotros ya la tenemos, gracias a Dios. Ellos no. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos no le hablan a los samaritanos. ¿Es que usted no sabe o qué? Ustedes no pueden hablar con nosotros. ¿Cómo es que usted me habla? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dice aquí Juan. Pero cuando Juan dice aquí, en los originales, la forma como está traducido esto, los judíos, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En últimas, las traducciones muestran es que los judíos y los samaritanos no usan los mismos utensilios. Yo, ¿cómo le voy a dar el mismo utensilio? ¿Cómo le voy a dar de beber? Son mis utensilios. Yo no puedo darle a usted la misma copa como para que usted beba. No, eso no se hace. Los judíos y los samaritanos no se tratan, no se hablan. Yo soy mujer, los hombres no le hablan a las mujeres en la calle. Y allá en esa época ni siquiera los maridos hablaban con las mujeres en público. Entonces estaba prohibido. Ahora que un personaje venga acá y que le hable a una mujer, y judío y samaritano. Ahora, la forma como fue la conversación entre esta mujer y Jesús, pues hombre, Jesús era una persona común y corriente, y así le habló ella, pues era judía, era judío. Ella reconoció que era judío. ¿Por qué? Por su vestimenta o quién sabe qué, pero judío. Pero no dijo, uy, tú eres el Mesías, o esa vestimenta tan especial, uy, esa figura tuya tan, uy. No. Alguien común y corriente. Así era Jesús, común y corriente. Y le habló a una mujer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Llega, le pide agua, ella le dice, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a pedir usted agua?
Y él le dice, cambia completamente la conversación y se la vuelve espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros empezamos a hablar de cualquier cosa, del agua, del vino, de la cerveza, de lo que sea, ¿sí? Pero al momento es cambiar la conversación a algo espiritual. Y fue lo que hizo Jesús aquí. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Y en muchos pasajes de Jesús, si ustedes leen todos los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús habla de las cosas más corrientes, de las cosas que está viendo, de las cosas que están hablando las personas, de la agricultura, del sembrado de las aves, de las flores. Lo que está ahí es lo que él usa. En este momento la cuestión era el agua. El agua. Y habló fue de eso. Y le volteó completamente el tema a ella. Y le dijo, si supieras quién, si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Él mismo. El don de Dios es Cristo. La verdad, la vida, la salvación es Cristo. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. Y él te daría agua viva. ¿Qué tiene que hacer ella para obtener de esa agua viva? ¿Qué tiene que hacer? ¿Algo especial? Ve primero y haces esto y todas las cosas y entonces si cumples con eso, de pronto él te va a dar agua si tú le pides. No, aquí Jesús le está diciendo, tú le pedirías y ¿qué? Y él te daría. Él te daría agua viva. ¿Qué es lo que tiene uno que tener qué es lo que uno tiene que hacer para tener la salvación? Para tener esa agua viva, pedirla. Solo pídela. Pero tienes que pedirla. Tienes que pedirla. Y para pedirla, tú tienes que demostrar que eres pecador. Porque no se pueden juntar esas dos cosas así. Tú tienes que pedirla. Pero es así de sencillo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada más. Pídela. Pedir. Es solo... Ahí se ve que todo es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la provisión de Dios. Solo pide y ahí tienes todo. No es que tú tienes que hacer algo. No, solo eso. Pide y se te dará. Golpea y se te abrirá. Es un regalo gratuito de Dios. Pide y Él te dará. Nosotros vimos la verdad, de alguna manera Dios nos la mostró por medio de su Santo Espíritu. ¿Y qué hicimos? Le pedimos, Dios, sálvame. Quiero tu perdón, estoy arrepentido, dame la vida eterna. Cristo, yo creo que tú moriste en esa cruz por mí, pagaste por mis pecados, eso lo creo, pero yo te pido que me des la salvación. Y es lo que hicimos. Y por eso estamos sentados aquí, escuchando la palabra de Dios, conociendo más a Cristo, porque esa es la vida eterna, conocer más a Cristo y a Dios. La mujer todavía no entendía qué era lo que él le decía, ¿sí? Y le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es bien hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Que tiene otro pozo? ¿De dónde vas a sacar toda esa agua? El agua que me estás diciendo que me vas a dar. No había entendido que Jesús habla de las cosas, estaba hablando de las cosas espirituales. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, el pozo, ahí se le está enseñando, volverá a tener sed. Le va a quitar la sed por un momentico, a las 2 horas, 3 horas va a volver a tener sed. Y viene la promesa de Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna y que fluye y fluye y fluye y que te va a dar salvación, te va a dar justificación, te va a dar tranquilidad, te va a dar paz, te va a dar consolación, te va a dar de todo y fluye y fluye. Eso es lo que vas a recibir si tú pides.
Es lo que le está diciendo Jesús. Solo pide y vas a tener toda esta fuente de agua viva. Y vas a tener vida eterna. Los no creyentes serán enviados al infierno. Serán enviados al infierno. No por su larga lista de pecados, o así no sea larga, sino cortica, teóricamente, pero que son pecados graves, lo que sea, o veniales, o mortales, lo que sea. No van a ir al infierno por eso. Van a ir al infierno porque nunca pidieron el regalo de Cristo Jesús. Nunca lo pidieron. Y por eso se van a ir al infierno. Tú no tienes porque tú no has pedido y tú no has sabido pedir, es lo que dice Santiago. ¿Recuerdan? Si conocieras el regalo y quién está al frente tuyo, pedirías y yo te daría solo misericordia y gracia y amor y salvación y vida eterna. Pídemelo. Soy yo el que está al frente tuyo. Soy yo, Jesús. Soy yo quien te está ofreciendo salvación. Solo pídeme. Solo pídeme. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pídeme. Y por último el versículo 15, vamos a ver por hoy, no, hasta ese versículo 15 que dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿No había entendido? ¿No había entendido? Y ahí se termina la predicación de hoy. La mujer aparentemente no entendió. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Para terminar de explicarle, para que entendiera. Hombre, es que lo que yo te estoy diciendo es esto, lo vamos a ver el próximo domingo. Mientras tanto pueden leerlo en sus Biblias, en Juan capítulo 4. ¿Sí? Porque es muy interesante ver todos esos pasos. Y verlo sencillo. Pide salvación. Dios no echa fuera a nadie. Jesucristo no rechaza a nadie. Pídele salvación. Si tú no le has pedido salvación, hazlo. Hazlo y verás que Él te la da. ¿Hay condicionamientos? De pronto sí, uno que otro. Vamos a verlo de hoy en 8. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque cualquier pasaje de tu Escritura nos muestra a Cristo Jesús y su amor por nosotros. Nos muestra a Cristo Jesús y el sacrificio que hizo para que nosotros podamos tener vida eterna. Nos muestra a Cristo Jesús y su humildad, su amor, su perseverancia. Nos muestra quién es Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, y te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos sigas mostrando quién es Cristo Jesús y que pongas en nuestro corazón el deseo de pedirle salvación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando en la vida de nosotros y seamos transformados por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.